después que ambos notificaron al marcador oficial del juego, quien estaba sentado ante otra mesa plegadiza, junto a Nancy y a los trofeos detrás de la malla protectora del alambre. El primer bateador de los Yankees en la tercera entrada bateó una de las bolas rápidas de Todd hacia la línea de la tercera base, apenas adentro. Todavía no sé cómo nuestro Paul Taylor logró atrapar la bola, pero lo hizo y logró un lanzamiento sensacional antes de caer al suelo. La multitud se puso de pie, aplaudió y vitoreó al menos durante 5 minutos antes de que los dos umpires se dirigieran al montículo de lanzamiento y levantaran los brazos, antes que los aficionados apreciadores ocuparan con pesar sus asientos. Había sido uno de los mejores juegos de béisbol que había visto. Todd ponchó al bateador siguiente y el equipo fue retirado cuando su larguirucho receptor bateó una bola alta hacia el jardín central, la cual atrapó con facilidad Charles Barrio. Hasta el momento los dos equipos habían jugado sin error, a pesar de la presión del campeonato, pero los Yankees nos aventajaban por 2 carreras cuando nos tocó batear al final de la tercera entrada. De pie, detrás de la tercera base, en el puesto de dirección, empezaba a sentirme un poco desesperado. Hairston lanzaba un gran juego y no mostraba ningún signo de debilidad. Necesitábamos forzar un cambio de alguna clase. Cuando nuestro primer bateador, Chris Lang, caminaba hacia el home, le di la señal de un tiro suave cuando miró en mi dirección. Dejó pasar la primera lanzada por un strike. Después batió un tiro suave casi perfecto hacia la línea de la tercera base, pero no fue suficientemente bueno. Quedó fuera solo por medio paso. Justin Nurberg era nuestro siguiente bateador. Estuve tentado a indicar otro tiro suave, pero no lo hice. Batió un drible lento hacia la derecha del lanzador, el cual Hairston paró con facilidad, a tiempo para atrapar a Justin de nuevo a no más de medio paso. Paul Taylor miró en mi dirección con ansiedad al colocarse en el plato. No le hice ninguna señal. Fue algo bueno. Atrapó el segundo lanzamiento de Hairston, una bola rápida interna, y la bateó alto, por encima de la cerca del jardín izquierdo, y fue un jonrón. Todo era el siguiente y bateó con fuerza hacia el centro, pero la bola no fue lo suficientemente larga y la entrada terminó con los Yankees a la cabeza todavía 2-1. En la cuarta entrada, Todd parecía lanzar todavía con mayor fuerza que durante las entradas anteriores. Ningún bateador de los Yankees sacó la pelota del diamante. 3 arriba, 3 abajo. Kimball, Barrio y Andros, dijo Bill en voz alta anunciando a nuestros 3 primeros bateadores programados, cuando Los Ángeles entraron en el dugout. ¡Vamos a vencerlos, chicos! ¡Ahora! ¡Gran entrada!, gritó recorriendo el dugout y dando una ligera palmada a cada ángel en la parte superior de la gorra. ¡Nunca se den por vencidos!, gritó Timothy, y de inmediato los demás gritaron con él. ¡Nunca se den por vencidos! ¡Nunca se den por vencidos! Tank fue el primero y llegó a primera base. De haber sido otro chico que no fuera Tank, ya habría tratado de moverlo a la base siguiente con una bola suave de sacrificio, pero el robusto chico era demasiado lento, por lo tanto bateó Charles Barrio. Bateó una bola baja fuerte hacia el shortstop, quien la atrapó con limpieza y la lanzó al jugador de segunda base, quien a su vez se volvió y la lanzó a primera. ¡Doble play! Siguió Dick Andros con un golpe fuerte y todavía llevábamos una sola carrera al llegar a la quinta entrada. Mientras el primer bateador programado de los Yankees durante la quinta entrada seleccionaba su bate de la rejilla, Sid pasó corriendo cerca de nuestro dugout, camino al puesto de dirección de la tercera base. ¡Hey, John!, gritó. Sí, Sid. Esto no podría estar mejor, ¿no es así? ¡Fabulosos chicos los 2 equipos! Sonreí y asentí. El primer bateador de los Yankees intentó un golpe suave, pero lanzó la pelota por el aire y Todd lo atrapó con facilidad. El siguiente bateador, un zurdo bajo y muy musculoso que jugaba en primera base para el equipo de Sid, dejó pasar 2 veces la bola antes de girar ante un lanzamiento interno y batear con fuerza hacia el jardín derecho directamente hacia Timothy. «¡Oh, no!», escuché que gritaba Bill. Pero Timothy levantó su guante por encima de la cabeza, giró sus pies un poco para que su pie derecho fuera un puntal para su pequeño cuerpo, y el sonido de la pelota al golpear su guante nuevo pudo ser escuchado en todo el parque, el cual ya se había quedado momentáneamente muy quieto. Cuando la multitud comprendió que Timothy había atrapado la pelota, se puso de pie y vitorió. Timothy solo sonrió y asintió mientras lanzaba la pelota a Justin en la primera base. El siguiente Yankee quedó fuera y ahora les tocaba batear a Los Ángeles. Los primeros 3 bateadores, de acuerdo al anuncio de Bill, serían Rogers, Noble y Lang.
Glenn Hurston no mostraba indicaciones de cansancio y todavía lanzaba strikes para los Yankees. Sin embargo, nuestro Ben Rogers nos sorprendió. Logró que marcaran 2 bolas y 2 strikes antes de alcanzar una bola rápida a la altura de la cintura y batearla hacia el centro del jardín izquierdo entre los jardineros. Aunque yo sabía que la jugada estaba perdida, puesto que el jardinero central ya había atrapado la bola, le indiqué a Ben que se moviera hacia mí. Se acercó a la segunda base y yo contuve la respiración cuando el corredor y la pelota llegaban a la tercera base. Ben hizo un desliz curvo y la barrida del guante del jugador de tercera base que sostenía la bola no logró tocar su pie derecho. ¡A salvo!, gritó el umpire, y las tribunas gritaron y silbaron mientras Timothy Noble caminaba despacio hacia el home, con la carrera del empate a solo 18 metros de distancia. El pequeño se detuvo, quizá a 3 metros del home. Recogió un puñado de tierra y frotó sus manos con ella. Se volvió y miró hacia mí. Le hice la señal de batear y asintió. Enseguida se colocó en el puesto de bateo muy despacio. Subió sus pantalones, tiró de la víscera de su gorra y asumió la postura para batear. Fue entonces cuando Bill West y yo atestiguamos algo que nunca antes habíamos visto, ni siquiera durante nuestros días de juego. Todos los ángeles estaban de pie y se inclinaban hacia adelante, con los codos en la parte superior del muro del dugout y miraban con intensidad a Timothy, en silencio absoluto, casi como si todos oraran. De pronto, también toda la tribuna quedó muy callada, tanto que incluso se podía escuchar el silbido del tren en la distante Concord. Timothy movió su bate varias veces en espera. Hurston miró a Ben, quien estaba de pie en la tercera base, antes de hacer un movimiento elaborado y lanzar una bola lenta a Timothy que casi flotó en su camino hacia el catcher. Timothy sonrió y se salió del puesto de bateador. ¡Bola 1! Otra vez en el puesto, Timothy acomodó su bate, se agachó y esperó. El siguiente lanzamiento de Hurston fue una bola rápida, justamente en el centro. Timothy la dejó pasar. ¡Strike 1! El siguiente lanzamiento fue otra bola rápida. ¡Strike 2! Me volví y miré a la señora Noble y al doctor. Ambos tenían la mirada fija en sus propias manos, como si no pudieran obligarse a observar la acción en el home. El lanzamiento siguiente fue otra bola lenta que Timothy ignoró. Salió del puesto de bateo. ¡Bola 2! Ahora la cuenta era 2 y 2. Timothy se movió despacio hacia el puesto de bateo. Golpeó su bate contra la base. Lo colocó detrás de su hombro y esperó. El lanzamiento de Hurston, después de otro movimiento circular prolongado, estuvo a la altura del cinturón y se dirigió al centro del home. Timothy bateó. Su base hizo contacto sólido. La bola rebotó en el césped una vez hacia la izquierda de Hurston. Después corrió por la superficie no sembrada entre la primera y la segunda bases. Eludió apenas el guante arrollador del jugador de primera base, rodando con mayor lentitud cada vez hacia el jugador del jardín derecho, quien corría para atrapar la pelota. Ben Rogers anotó la carrera del empate con facilidad desde la tercera base y Timothy se encontraba de pie orgullosamente con los 2 pies en la primera base. Su rostro tenía una expresión que nunca olvidaré. Sonreía ampliamente y levantaba triunfante su gorra arriba de su cabeza. Me miró, sacudió la mano. Entonces se volvió y movió la mano hacia su madre y el doctor, quienes estaban de pie y aplaudían junto con todos los demás en el parque. Ahora batearían nuestros mejores bateadores. Los tantos estaban empatados y no había outs. Sid Marks pidió tiempo y caminó despacio hacia el montículo del lanzador para hablar con Glenn y su jugador de defensa. Mientras esperábamos, regresé a nuestro dugout desde mi puesto de dirección en tercera base. Nuestro siguiente bateador, Chris Lang, esperaba para entrar en el puesto de bateo, pero corrió para reunirse con Nurberg, Taylor y Stevenson, que me rodearon. Chicos, dije, creo que ya lo tenemos. Muevan esos bates bien y relájense como lo han hecho todo el año, pues algo me dice que ganarán un campeonato. Entonces podrán tener libre el resto del verano, ¿de acuerdo? Sin podar el césped, sin cuidar el jardín familiar, sin tareas. ¿Qué les parece? Todos sonrieron y asintieron cuando el umpire del home exclamó: «¡Vamos a jugar, caballeros! ¿Qué dicen?» Sid le dio unas palmadas en el hombro a su lanzador y corrió hacia el dugout. Chris Lang tomó su lugar en el puesto de bateo en el momento en el que el umpire se puso la careta y gritó: ¡Juego! Lang movió el bate ante el primer lanzamiento y bateó una bola curva alta hacia el jardín izquierdo que fue atrapada, un out. Timothy Noble, nuestro primer corredor, todavía estaba en primera base.
Justin Nurberg parecía demasiado ansioso. Trató de batear los 2 primeros lanzamientos a pesar de que estaban mucho más abajo de sus rodillas, pero el tercer lanzamiento estaba a la altura de su barbilla y lo bateó hacia el jardín derecho para un sencillo, por lo que Timothy avanzó a segunda base. El siguiente bateador, Paul Taylor, anotó 3 bolas y 2 strikes antes de batear una bola baja con fuerza hacia la segunda base, pero el único juego fue a primera, por lo que Timothy avanzó a tercera base y Justin pasó a segunda. Por ello, cuando Todd Stevenson llegó a batear, había 2 jugadores en base. Todd intentó batear con fuerza los 2 primeros lanzamientos y falló ambos. Enseguida salió del puesto de bateo, inhaló profundo varias veces, regresó al puesto y bateó el siguiente lanzamiento de Hurston por encima de la segunda base para un sencillo. Timothy terminó la carrera y Justin avanzó a la tercera base. Por desgracia, Tank quedó fuera al batear una bola curva hacia el jardín derecho al final de la quinta entrada. Pero ahora íbamos a la cabeza, por primera vez. Estábamos a solo 3 outs para ganar el campeonato de la liga y Timothy Noble había bateado la carrera del empate, además de anotar la carrera que nos ponía a la cabeza. Cuando nuestro equipo tomó el jardín, acompañé a Todd hasta el montículo de lanzamiento. ¿Cómo está el brazo, campeón?, pregunté y traté de no parecer preocupado. Él asintió y secó el sudor de su frente. Está bien, bien. Le froté con suavidad el hombro derecho. ¿Tienes 3 outs más allí? Él asintió de nuevo, sin sonreír. Está bien, honestamente. El primer bateador de los Yankees llegó a la cuenta de 3-2 antes de bater una bola curva hacia el jardín izquierdo. ¡Un out! Entonces Todd dio la primera base al siguiente bateador con 4 lanzamientos. El siguiente quedó fuera al no batear. Necesitábamos solo un out más, pero lo mejor de la alineación de los Yankees estaba por jugar. El primer jugador bateó 4 bolas fuera de la línea del jardín izquierdo antes de que finalmente Todd le diera la primera base. Ahora los Yankees tenían la carrera del empate en segunda base y la carrera del triunfo en primera. Bill West, sentado a mi derecha, dijo en voz baja: «Jefe, creo que debes ir allí y tener una pequeña charla con nuestro hombre en este momento». Me puse de pie y pedí tiempo y caminé despacio hacia el montículo. Todd, con la espalda hacia el home, tenía la mirada fija en el suelo y golpeaba en forma incesante su guante contra el muslo derecho. «¿Cómo te sientes, compañero?», pregunté. «Bien, bien. ¿Tal vez un poco preocupado?» «No, estoy bien, honestamente. Este chico que viene es bastante bueno con el bat. ¿Puedes derrotarlo?» Solo asintió. Le di una palmada en el hombro y corrí hacia el dugout. Todd se colocó en la lomita, se volvió, dirigió una mirada rápida al corredor en segunda base y lanzó con rapidez una bola veloz a la altura del cinturón hacia el centro de la base. ¡Strike 1! Tank tomó la pelota de su manopla de catcher, la movió por encima de su cabeza y la lanzó de vuelta a Todd. Sin el movimiento circular del brazo, Todd colocó de inmediato su pie izquierdo y lanzó el segundo lanzamiento a un bateador y un catcher muy sorprendidos. ¡Strike 2! Bill se volvió hacia mí y sonrió. ¿Ves lo que Todd está haciendo, John? Teme que lo saques del juego, por lo que trabaja con la mayor rapidez posible para sacar a los Yankees antes de que saques a otro de esa banca y lo reemplaces. Tank, al comprender también lo que se proponía su compañero, en esta ocasión se acomodó para atrapar la bola antes de lanzarla a Todd. Una vez más, Todd lanzó con rapidez, sin el movimiento circular del brazo, su bola rápida hacia el corazón de la base. ¡Strike 3! ¡Ganamos! Nuestros chicos silbaron y gritaron mientras corrían hacia el montículo del pitcher, donde Todd fue levantado sobre los pequeños hombros y paseado con orgullo por las bases mientras los ángeles cantaban: «¡Nunca nos damos por vencidos! ¡Nunca nos damos por vencidos!». Toda la multitud estaba ahora de pie y aplaudía. Entonces, cuando el equipo se acercó a la tercera base, otro chico fue levantado de pronto junto a Todd. ¡Timothy! Con los puños cerrados levantó sus pequeños brazos y los bajó al sentir que sus compañeros lo levantaban tan alto como podían. Cuando los ángeles al fin llegaron al home, bajaron a sus 2 héroes mientras la multitud de pie continuaba vitoreando, silbando y aplaudiendo lo que parecía una eternidad. Al fin, los 2 equipos formaron una fila para recibir sus trofeos. Primero los Yankees y después los Ángeles, mientras por los altavoces se escuchaba «Sueño imposible». Yo me paré al final de la fila de Los Ángeles para recibir las felicitaciones obligatorias y para estrechar la mano de Stuart Rand. De pronto recordé dónde y cuándo había escuchado por última vez esa canción, mientras estaba ante el micrófono en el estrado del parque de Boland, esperando dirigirme a la gran multitud que se había reunido para dar la bienvenida a Sally, a Rick y a mí. Más tarde, cuando las sombras aumentaban y me preparaba para irme del parque, Timothy se acercó corriendo hacia mí. Todavía llevaba su trofeo. «Señor Harding, una vez más gracias por todo, por mi bicicleta, mi guante y toda su ayuda, se lo agradezco de veras». Extendí los brazos,
y lo levanté al tiempo que enterré mi cabeza en su pequeño pecho. No debía hacerlo, pues empecé a sollozar. No tienes que darme las gracias, Timothy. Yo te las doy. Has hecho mucho más por mí de lo que yo hice por ti. ¿Lo hice? Preguntó. Era evidente que estaba perplejo. Sí, lo hiciste y te amo. Yo también lo amo, señor Harding. Levantó su trofeo. Gracias a usted, ahora soy un verdadero campeón. Le besé las dos mejillas y lo coloqué en el suelo. Siempre has sido un campeón, Timothy. Siempre. 14. A pesar que todavía estaba excitado por nuestra victoria, no tuve dificultad para quedarme dormido una vez que mi cabeza tocó la almohada el sábado por la noche. Por supuesto, no tenía ningún plan para el domingo. Sin embargo, a la mañana siguiente desperté poco después que salió el sol. Tomé una ducha, me afeité, me vestí, desayuné ligero y después conduje hacia el cementerio de Maplewood. Estacioné el coche en un sendero angosto, a poca distancia de la tumba de Sally y de Rick. Césped fresco, recién podado, cubría siempre su lugar de descanso, pero a una corta distancia, como un recordatorio hiriente, estaba un rectángulo angosto de tierra gris suelta sobre una tumba reciente cubierta con varias coronas de flores desteñidas y cestos que contenían flores marchitas. Me arrodillé con lentitud y después me senté sobre el césped con las manos unidas sobre mis piernas, como si me relajara en un parque y esperara que alguien abriera un cesto con comida y empezara a pasar refrescos y emparedados. Todavía era temprano, por lo que quizá yo era el único visitante humano en el cementerio. Los únicos sonidos los producían varios pájaros en un viejo arce cercano. Cerré los ojos y traté de recordar plegarias que mi madre me había enseñado mucho tiempo antes. Al decirlas vacilante y en silencio, me envolvió una paz dichosa que hacía recordar esa sensación maravillosa de relajamiento que siempre disfrutaba al llegar a casa tarde de la oficina, dominado por una presión tal que mis nervios estaban a punto de estallar, y Sally insistía en que me recostara en el sofá de la sala con la cabeza en sus piernas para que pudiera acariciar mis sienes y mi frente con sus manos suaves y gentiles. Con los ojos todavía cerrados me escuché decir: Cariño, lamento no haber venido antes, pero sé que tú y Rick comprenden. No podía aceptar la verdad de que los cuerpos de ustedes estaban aquí, en la tierra. Sin embargo, ahora empiezo a sentir que casi toda la compasión por mí mismo empieza a desaparecer y que estoy lista para enfrentar de nuevo el mundo, incluyendo incluso ese empleo en Concord que iba a significar tanto para nosotros tres y nuestro futuro. Pienso que principalmente le debo al recuerdo de ustedes dos continuar con mi vida. Por lo tanto, ¿rezarán los dos por papá, por favor? Voy a necesitar todo el apoyo que pueda conseguir en los días y semanas por venir. Me puse de pie y empecé a alejarme antes de volverme y decir con voz suave: Oh, a propósito, lamento que todavía no haya lápida aquí. No hay excusa para eso. Haré algo al respecto mañana, lo prometo. El lunes por la mañana hice 2 llamadas telefónicas, las cuales produjeron citas. Después de pasar casi 2 horas con una paciente vendedora en Concord Monument Company y elegir al fin una lápida sencilla de granito rojo, almorcé en el comedor de ejecutivos de Millennium Unlimited con mi buen amigo Ralph Manson, quien me había estado reemplazando como presidente de Millennium. Otros 3 ejecutivos de la compañía, incluyendo a Larry Stevenson, director financiero, también se reunieron con nosotros por invitación mía. Todos parecían en realidad contentos e impresionados, supongo, al escuchar que regresaría a la compañía. El día siguiente al día del trabajo, gracias a la cooperación incansable de Ralph y a largas horas de reuniones, asumí el mando de nuevo. Millennium estaba casi lista para introducir un nuevo y poderoso programa procesador de palabras llamado Concord 2000, en el que había estado trabajando nuestra gente más brillante mucho antes de que yo me uniera a la compañía, por lo que el momento de mi regreso no era el mejor para el bien colectivo. Sin embargo, nadie dejó de sonreír y todos trabajaban un poco más tarde y con más ahínco cada día. Ralph, bendito sea, estuvo dispuesto incluso a desprenderse de Vitt Anton, quien había sido mi secretaria y brazo derecho cuando me uní a la compañía y que funcionó en esa misma capacidad para Ralph. Con la ayuda de Vitt, logré sobrevivir mis primeras semanas al regresar al trabajo, y las largas horas no me molestaron en nada, puesto que ahora nadie me esperaba en casa. Es probable que trabajara un promedio de 15 horas al día, incluyendo los sábados, hasta que al fin introdujimos Concord 2000 en una exposición de software en Las Vegas a principios de noviembre. La crítica fue extraordinaria y me aseguré que aquellos que habían trabajado tanto en el proyecto fueran recompensados con promociones y aumentos, en especial Ralph, a quien nombré mi director de operaciones.
Una noche, siguiendo la misma rutina que tuviera durante muchas semanas, llegué a casa poco después de las 9. Recogí la correspondencia del buzón, conduje hacia mi cochera, preparé una taza de té en la cocina y caminé por el pasillo con la taza de té, la correspondencia y el cartapacio hasta el estudio, donde abriría los sobres, revisaría lo que llevé a casa de la oficina y que necesitaba leer, y escucharía mis mensajes telefónicos si había alguno. Esta noche en particular di un trago grande de té y después oprimí el botón de reproducción debajo de la luz roja que parpadeaba con lentitud en mi contestadora telefónica. La voz familiar del doctor Messenger decía: Señor Harding, en verdad es un hombre difícil de localizar. Lo he estado llamando por teléfono desde hace una semana y confieso que he colgado cuando responde su contestadora telefónica. No es una crítica a su aparato de mensajes, sino a mi temor de tratar con estos artefactos modernos. Sin embargo, al fin decidí que lo que tengo que decir es más importante para mí que el arriesgarme a hacer un papelón con esta grabación. Señor, son un poco más de las 7 de la noche cuando pronuncio estas palabras, y le pido por favor, sin importar la hora que regrese a su casa esta noche, llámeme por teléfono. Es sumamente importante. O si no, le aseguro que no lo molestaría. Mi número telefónico es 2234-575. Gracias. Sin importar a qué hora regrese a casa. Eso fue suficiente para mí. Marqué su número y contestó a la primera llamada. Doctor, soy John Harding. Acabo de llegar y recibí su mensaje. Le agradezco mucho responder mi llamada. Ahora, ¿puedo pedirle otro favor? Por supuesto. Estoy seguro de que ha tenido un día largo y agotador, pero ¿qué tan cerca está de irse a la cama? Supongo que estaré levantado otra hora más aproximadamente. Señor, vivo a 10 minutos de distancia. Abuso de nuestra amistad al preguntarle si puedo irlo a visitar para compartir un asunto que creo estará de acuerdo en que es de gran importancia. Le prometo que no le quitaré mucho tiempo. Observé el auricular durante quizá 10 segundos antes de responder. Por supuesto, doctor, venga, le encenderé la luz de afuera. La línea quedó muerta. Él ni siquiera esperó para darme las gracias. Como el timbre de la puerta todavía no funcionaba, vigilé por una de las ventanas de la sala hasta que vi las luces de un coche que se acercaban por el sendero. Antes que él pudiera tocar el timbre, abrí la puerta principal y extendí mi mano derecha. Bienvenido, doctor, pase. Señor Harding, me da mucho gusto verlo de nuevo. Por favor, llámeme John, doctor. Sonrió y asintió. Espero que todo bien en Millennium. Bueno, la mayor parte del tiempo no estoy seguro. El gigante es tan enorme que mantener en funcionamiento todas sus partes en buena salud es una tarea casi imposible. Como al fin están descubriendo General Motors, IBM y muchas otras compañías. Supongo que la naturaleza ha estado tratando de decirnos eso durante siglos. Un ser humano con una estatura de 1,83 m pueden desenvolverse bien en toda clase de tareas. Sin embargo, un ser humano lo bastante desafortunado como para medir 2,40 m apenas si puede vestirse y alimentarse. El tamaño a la larga tiene muy poco que ver con la competencia o el éxito. El doctor no dejó de asentir mientras caminaba a mi lado por el pasillo hacia el estudio. Cuando entró en la habitación miró a su alrededor con admiración. Iba a comenzar a hablar, pero luego sabiamente permaneció en silencio. Supongo que comprendió que yo no necesitaba más cumplidos sobre el maravilloso trabajo de decoración que había hecho Miss Sally. Negó con la cabeza cuando le ofrecí una copa, y ambos nos sentamos en el sofá que daba hacia el jardín posterior, ahora oscuro. No hubo charla, ninguna charla durante varios minutos. El doctor giraba con nerviosismo su viejo sombrero entre las manos. Pensé que lo mejor que yo podía hacer era permanecer sentado y callado. Eso hice. Al fin el doctor se inclinó hacia adelante. Apoyó sus codos en las rodillas y frunció el ceño mientras observaba la copa de su viejo sombrero. Su voz sonó mucho más ronca que de costumbre cuando al fin empezó a hablar sin mirar en mi dirección. John, me temo que soy portador de una noticia triste, como si no tuviera usted suficiente para que durara 1 o 2 vidas. De cualquier manera, como sabe, el pequeño Timothy Noble y su madre han estado bajo mi cuidado como médico desde que llegaron a Bolden, y el padre de Timothy partió hacia climas más cálidos. Me llevaron a Timothy por primera vez cuando, de acuerdo a su madre, había tenido problemas para mantener el equilibrio y ocasionalmente se quejaba de ver doble todo, doble visión. Después de examinar al jovencito 2 veces, decidí, con la aprobación de su madre, que lo examinarían algunos de mis colegas en el centro médico Dermot Hitchcock. Le hicieron a Timothy largas series de pruebas. De pronto el doctor se puso de pie sin mirarme. Tuve la urgencia repentina de ponerme de pie y salir corriendo de la habitación. No deseaba escuchar más. John,
Descubrieron que Timothy tiene un tumor cerebral y debido a su localización poco común, es inoperable. Médula-blastoma es uno de los nombres médicos más exóticos de esta enfermedad. Consideramos la quimioterapia por un tiempo, pero cabezas más inteligentes que la mía nos convencieron al fin de que debido a la localización del tumor teníamos poca o ninguna posibilidad de inducir cualquier clase de remisión, por un tiempo que valiera la pena. Por lo tanto, su madre tomó la decisión, después de varias discusiones muy difíciles conmigo, de permitir que Timothy continuara con su vida diaria normal, como cualquier otro niño de su edad mientras pudiera. Por supuesto, eso agradó mucho a Timothy, excepto que el jovencito puso una condición. Nos hizo prometer a ambos que no informaríamos a nadie sobre su problema. Dijo que no deseaba que nadie, en especial sus amigos de la escuela, sintiera lástima por él y le diera tratamiento especial porque sabría que pronto iba a morir. Deseaba ser tratado como cualquier otro chico de 11 años de edad. Había escuchado las palabras del doctor con claridad y comprendí con exactitud lo que quiso decir. Sin embargo, dije, doctor, ¿me está diciendo que Timothy sabía que su vida estaba perdida, que iba a morir? ¿Él lo sabía? Sí. Su madre, Peggy, es una mujer especial y fuerte. Como dije, los dos tuvimos varias pláticas antes de que ella tomara la decisión de que Timothy merecía saberlo. Recuerdo bien la noche cuando, con lágrimas rodando por sus mejillas, ella dijo que si Dios había decidido que solo podía tener a su bebé durante 11 o quizá 12 años, entonces lo menos que ella podría hacer era decirle al niño la verdad, para que él pudiera al menos tratar de dirigir el regalo de cada nuevo día como lo deseara. Levanté la voz y me disculpé. Doctor, dije después, toda esta temporada de béisbol, usted lo vio. Ese chico nunca dejó de trabajar con gran ahínco. Nunca dejó de intentarlo. Y siempre alentó a sus compañeros. ¿Recuerda? Día a día en todos los sentidos y nunca se den por vencidos. Solo Dios sabe lo mucho que él significó para Los Ángeles. Me está diciendo que ese pequeño jugó y actuó de esa manera, con entusiasmo, ahínco, vigor, ánimo y sonrisas, animando a los chicos siempre, a pesar de saber que pronto iba a morir. El doctor fijó la mirada en el piso y despacio asintió. ¿Y estuvo bien para él jugar? Pensé que sería bueno para él cuando me lo preguntó en presencia de su madre, puesto que no podía resultar ningún daño adicional al jugar y eso ayudaría a mantener su mente en otras cosas. El juego, si es que de algo le servía, podría ayudar a alargar su periodo de movilidad, según creí. No lo he visto en más de 3 meses, doctor. ¿Cómo está él? Bueno, en estos días tiene que esforzarse mucho más para mantener la sonrisa en el rostro, puesto que tiene dolor constante. Le cuesta mucho esfuerzo mantener el equilibrio y la única forma como puede moverse es en su silla de ruedas. Sin embargo, no es muy grande el área en que se puede cubrir en su pequeña casa, por lo que se las arregla bien. ¿Qué hay acerca de su madre? Dejó el empleo y está a su lado. De la escuela le enviaron libros por un tiempo y material, pero ella no podía atender eso, por lo que solo lo alimenta, lo mantiene limpio y trata de ser una compañera. Ella me dijo esta mañana que él duerme mucho tiempo ahora y que cuando no está dormido trata de leer y ver un poco de televisión. Si ella no está trabajando, doctor, ¿cómo se las arreglan? ¿Hay dinero? Él negó con la cabeza. Todavía evitaba mis ojos. No hay nada. Estoy ayudando un poco. A mi edad no tengo nadie más por quien preocuparme o en quien gastar el dinero. Al fin el doctor se sentó de nuevo, ahora más cerca de mí. Extendí la mano y la coloqué en su hombro. ¿Qué tal un hospital? ¿Estaría mejor allí Timothy? No lo creo. Todavía no. De cualquier manera, aunque sean tan humildes, pienso que está mejor en su propia casa y en su propia cama. El equipo y comodidades especiales de un hospital pueden hacer muy poco para aliviar su estado, y Peggy no tiene servicio médico social. Solo tenemos que mantenerlo como está mientras sea posible. ¿Qué puedo hacer yo, doctor? El viejo hombre sonrió un poco. Esperaba que preguntara, dijo. Lo mejor que puede hacer John es hacerle una visita al pequeño. Todavía habla constantemente sobre la gran jugada que hizo. ¿Sabe con qué duerme? ¿Con qué? Con el guante de béisbol que le dio. A la mañana siguiente llamé por teléfono a Beth a la oficina para decirle que llegaría 2 o 3 horas más tarde.
Me recordó que tenía yo que almorzar con un par de editores de la revista Macworld al mediodía y dijo que atendería todo hasta que yo llegara. Fui al banco y retiré $1,000 en billetes de 20. Saludé desde lejos a Stuart Rand en su oficina y salí del edificio antes que pudiera acorralarme con una charla larga e inútil.